Ghost in the Shell, Alita Ángel de Combate, Akira, Dragon Ball, Doraemon, Mazinger Z, Candy Candy, todos lo hemos disfrutado. Si no directamente a través de los cómics, indirectamente a través de películas o series de animación. Hoy os voy a hablar del cómic japonés, el llamado manga. Empezamos. El manga suele cumplir unas determinadas características que vais a poder ver a continuación en los ejemplos que os he buscado de cómics de Batman dibujados por artistas japoneses. Por un lado, es un cómic que se dibuja en blanco y negro. Puede llegar a tener páginas a color, normalmente las primeras del primer tomo y quizá de algún tomo más, pero por lo general, en su totalidad, es un cómic dibujado en blanco y negro. También puede darse el caso de que en otros países, cuando lo publiquen en otros países, lo publiquen coloreado, que es lo que pasó, por ejemplo, con el Akira de Katsuhiro Otomo en Estados Unidos, pero la obra original es en blanco y negro. Otra característica es que es un cómic muy visual. El diseño de las viñetas, la página, los dibujos son primordiales, ¿no? El artista intenta expresar todo lo que pueda a través del dibujo, de forma que suelen tener texto, la mayoría suelen tener texto, porque hay alguno que no, pero tienen texto, pero es comparativamente con otros tipos de cómics es relativamente poco, comparado por ejemplo con el europeo, el español o digamos que el estadounidense. Entonces esa es otra de las características, lo visual que es y la importancia de la imagen dentro de lo que es la obra. Otra característica es esta estética que tenemos todos tan vista en dibujos animados japoneses también, el anime que se llama, que son los ojos grandes de los personajes. No lo cumple todo el manga, de hecho en unos minutos hablaremos de un tipo de manga que digamos que lo evita, pero es una característica también que vais a encontrar en los mangas. También está el hecho de que cuando una serie de manga tiene éxito, es una industria que alarga las series, y de forma que te puedes encontrar en series de 40 y tantos, 50 y tantos tomos. De hecho, por ejemplo, una de las populares de los últimos años se llama One Piece, de Ichiro Oda, lleva más de 90 tomos y no sé si la colección sigue abierta en Japón, para que se dice pronto. Entonces puede ser una barbaridad coleccionarlos, pero bueno, cuando te gustan, pues los vas a leer, por lo menos los vas a leer sí o sí. Y una última cosa es que ya en España se publican los cómics como las más de las editoriales, todavía hay algún caso que no, pero la mayoría, prácticamente la totalidad, publican los cómics a la manera japonesa y los japoneses leen al contrario que nosotros, leen de derecha a izquierda. Entonces el orden de lectura es inverso, ¿no? Empezaríamos el tomo a partir de lo que sería la parte trasera de nuestros libros, pues eso sería la primera página estaría ahí y iríamos de derecha a izquierda, al contrario de como hacemos cuando leemos nosotros. Eso para que lo tengáis también en cuenta. Aunque los primeros mangas que se publicaron en España no tienen orden de lectura occidental y todavía hay alguna editorial que los publica en ese orden también. Pero la mayoría ya los encontráis con el orden de lectura japonés. Bien. ¿Por qué pienso que el manga os gusta particularmente a vuestra edad y por qué pienso que es una buena forma de que empecéis a leer con el manga? Bueno, por lo pronto, por lo que os he dicho de lo visual. Entra muy bien por los ojos. Entra muy bien por los ojos y a vosotros sois una generación que os gusta mucho lo visual y lo audiovisual. De forma que, bueno, pues eso lo hace atractivo. Además está el hecho de que pues tienes relativamente poco que leer en comparación con eso. De forma que, pues bueno, se hace muy llevadero leer los tomos de manga porque parece que son muchas páginas, pero luego de leer lo lees bastante rápido porque tienen relativamente poco texto. También está el hecho, como he dicho, os gusta lo audiovisual y las series exitosas de manga pues tienen su serie de animación o su película de animación que la soléis ver y muchas veces pues os pica la curiosidad y entonces vais en busca del manga. Eso hace que el manga os sea atractivo muchas veces. Pero luego está una cosa importante, que es que, como os dije en el anterior vídeo, el manga es una de las tres grandes industrias del cómic, junto con la estadounidense, junto con la franco-belga, y se publica muchísimo manga,
muchísimo manga de todo tipo y entonces hay muchísima variedad. En España se publica mucho manga y es una mínima parte de lo que hay en Japón. Y los japoneses además, como son, muy cuadriculados y muy ordenados para todo, pues lo tienen todo encima etiquetado. De forma que pues tiene un montón de subgéneros del manga. Entonces si quieres un manga deportivo, pues vas a tener mangas deportivos, tiene su etiqueta, Spokon se llama. Los Spokon, pues por ejemplo, Capitán Tsubasa, que es los dibujitos de Oliver y Benji, de fútbol, pues es un tipo de manga. Otro tipo de manga, los Jidaimon, pues historia de épocas de samurái. Pues también tienes mangas de historia de época de samurái a punta pala. Historias de mafia japonesa, de yakuza. Historias de estudiantes de secundaria. Historias de robots gigantes. Es que tienes de todo, Space Opera, Cyberpunk, es decir, tienes de todo en manga, de forma que a poco que rebusques o busques asesoría y te encuentres a alguien que te sepa asesorar, ese librero, bibliotecario o amigo, pues te vas a encontrar, seguro que encuentras algo que es de tu gusto. Eso es otra cosa que me parece muy importante. Y bueno, de la misma forma que en el anterior vídeo os empecé hablando del Ye, el autor de Tintín, para los cómics europeos pienso que para el cómic japonés si hay que hablar de alguien de primeras es de Osamu Tezuka, que directamente se le llama el dios del manga, así sin tapujos. Aunque su primera obra se publicó en 1946, se llamaba La Nueva Isla del Tesoro, y la primera japonesa, digamos la primera considerada manga, es de 1901, pero digamos que él fue el renovador del manga moderno, el que creó el manga moderno. Y bueno, uno de sus personajes célebres pues es Astro Boy, que es un niño robot. Y ya podéis ver en los dibujos que tiene esos ojos grandes y bueno, esas características, mucho dinamismo en las viñetas. Eso se debe porque Osamu Tezuka, pues digamos que le gustaba mucho y se inspiró mucho en la animación estadounidense, en Disney y otros animadores. Y entonces pues digamos que lo extrapoló un poco pues al cómic. Y luego también hizo animación. Y tuvo otros personajes, tuvo también Blackjack, tuvo también a Kimba el León Blanco. Bueno, Kimba el León Blanco, esa admiración de Osamu Tezuka por Disney, digamos que fue recíproca, porque como podéis ver por la imagen que os pongo, el Rey León se inspira, por decirlo amablemente, en Kimba el León Blanco. Y bueno, también una obra, por ejemplo, que tenéis de Osamu Tezuka en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, es una de las últimas, si no la última, es Adolf. Como podéis ver por el estilo de dibujo es distinto, bastante distinto. Esta es una historia de tres Adolfs en la época, pues eso, en la época del nazismo, un Adolf judío, un Adolf que es amigo de este judío, y luego Adolf Hitler. Es un manga ya más para adultos y se aproxima un poco a este género de manga que os he dicho, que evita un poco esto de los ojos grandes, que es el Gekiga, el llamado Gekiga, que es un nombre que inventa en 1957 Yoshihiro Tatsumi y que viene de imagen dramática, viene a significar. Es un tipo de manga que lo que intenta es separarse de lo que es digamos que el cómic juvenil, infantil, darle empaque y seriedad al cómic. Son historias dramáticas, realistas, que pueden estar ambientadas en el presente o en el pasado, pueden ser históricos también, como veremos a continuación. De este autor tenéis en la biblioteca, en el Bibliobús, un cómic que se llama Una vida errante, que es además autobiográfico, como muestra. Cambia el nombre del personaje, pero es él, y además es un nombre que suena parecido. Por ejemplo, dentro del Gekiga, de los autores del Gekiga, pues hay un autor que se llama Kazuo Koike, que junto con Koseki Kojima pues dibujó El lobo solitario y su cachorro, que es una historia de samuráis, de un Ronin. Un Ronin es un samurái sin señor, pero es su señor, se queda sin señor y entonces pues tiene que ir vagando para buscarse la vida. Va con su hijo, lo llevan en un carrito y bueno, también va en busca de venganza recorriendo el Japón. Y este cómic pues este manga tuvo sus adaptaciones en películas, no sé si fueron 7 películas. Esto llegó a Estados Unidos. Es un cómic que influyó en un autor importante del cómic estadounidense como es Frank Miller. Y bueno, si sois fan de Star Wars y habéis seguido, estáis a la última, pues una serie que ha salido recientemente, El Mandaloriano, de Mandalorian, pues es una historia de un mercenario, un guerrero sin señor,
que va a la aventura con un niño, no es su hijo, pero es un bebé, que además a veces lo lleva en una, pues no un carro, pero es como una esfera flotante, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? La influencia de pues, el lobo solitario y su cachorro, pues hasta en el universo de Star Wars recientemente, pues llega. Por poneros un ejemplo. En 1968 se publica la revista Shonen Jump, dentro de las revistas, de las muchas revistas de cómic que se publicaron en Japón y que se publican en Japón. La Shonen Jump posiblemente sea la más importante. En ella se publicó un manga de Go Nagai que se llama Escuela Sinvergüenza. Lo cito porque este manga posiblemente supusiera romper determinadas barreras y tabús, de forma que si cogéis los mangas enfocados para el público adolescente, a veces vais a encontrar un grado de violencia un poquito, o incluso un grado de erotismo a veces superior al habitual en obras para esa edad. Y yo creo que esta fue un poco la obra que rompió eso. Go Nagai, que es conocido por Mazinger Z, que es de 1972, si no me falla la memoria. De Mazinger Z también tenéis en el Bibliobus un tomo y también tenéis una enciclopedia de Mazinger Z, además de, me parece que una película de animación. Y bueno, os he dicho que el manga tiene muchísimas etiquetas, no voy a poneros a hablar de etiquetas más allá, sí os voy a quedar a deciros unas cuantas y aprovechar para deciros algunas obras que tenéis en las bibliotecas públicas municipales de Málaga, algunas etiquetas que indican un poco la edad a la que va dirigido el manga. Y además lo voy a hacer porque me he dado cuenta que buscando, no con todas, pero con algunas, cuando buscas en el buscador de las bibliotecas públicas municipales de Málaga, te salen obras, no todas, pero te salen muchas de las obras que son digamos que de esa etiqueta. Entonces, por ejemplo, dentro de las etiquetas del manga dirigida para los más pequeños están los que se llaman los Kodomo, un tipo de manga que es el Kodomo, y dentro de esa, por ejemplo, entraría Doraemon, de Fujiko F. Fujio. De Doraemon sé que hay, bueno, aparte de películas de animación que tendréis en muchas, pero el cómic lo tenéis en la biblioteca de Amas Alonso, seguro, en Jardín de Málaga. Y luego también dirigido, ya entrando, hay una etiqueta que se llama Shonen, que va dirigido al público adolescente. Lo que pasa es que hay primero uno que yo creo que incluso podéis leer un poquito antes, aunque esté etiquetado como Shonen, que es el Detective Conan. El Detective Conan es una historia de un detective muy célebre que lo intenta envenenar una organización secreta que hay, pero en vez de envenenarlo lo que hacen es convertirlo como en un niño chico. Y entonces pues este detective decide ponerse un seudónimo que es Conan Edogawa y se convierte en detective. Sigue haciendo su labor de detective, pero con el aspecto de niño. El nombre de Conan Edogawa le viene de Conan, de Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, y luego de Edogawa Rampo, que es un autor japonés que hizo muchísimo que escribía terror y novela policíaca, digamos, y que hizo mucho por la novela policíaca en Japón, un autor y crítico japonés. Era un seudónimo, y que era un seudónimo que Edogawa Rampo venía de Edgar Allan Poe. Es como escribir en japonés Edgar Allan Poe, que es un autor de terror, pero también es el padre del detective, espero que lo sepáis. Entonces, el Detective Conan es muy recomendable yo creo que para todas las edades, y ese está en muchísimas bibliotecas públicas municipales de Málaga. En la etiqueta está Shonen, que hemos dicho que es dirigida a adolescentes, pues están gran parte de las grandes obras de las más populares. Por ejemplo, Dragon Ball, de Akira Toriyama, es un shonen. Y bueno, como podéis ver por alguna imagen, es, a mi modo de ver, para ser para adolescentes un puntito violento. Ahí le están haciendo un agujero a Goku en pleno pecho, ¿no? Pero bueno, es que ya os digo que el cómic japonés tienen, digamos, que el nivel de acción de violencia y a veces de erotismo, pues suele ser un poquito superior al que lo recomienda para edades, digamos, que suele ser un poquito mayor que el que suele ser para el occidente. Y lo mismo que está Akira Toriyama Dragon Ball de Akira Toriyama, pues tenéis Naruto de Masashi Kishimoto, el citado One Piece de Ichiro Oda. Estas son obras muy muy populares. También hay uno que es My Hero Academia, que está pegando fuerte últimamente. Este lo podéis encontrar en la biblioteca Jorge Luis Borges en Campanilla. Y bueno, si os fijáis, estos protagonistas normalmente van vestidos de
de rojo, de naranja, que es el color un poco del sol. No es casual, ¿eh? Eso tiene su simbolismo, simboliza la energía, y además es un tipo de manga que se llama además Neketsu, que ensalza valores de la amistad, de la superación, y bueno, es un tipo particular. Dentro del shonen además tiene otra etiqueta. Pero bueno, hay más. Otro muy popular, por ejemplo, es Ataque de los Titanes, que también la serie de animación está siendo muy popular, que es una historia, pues es un post-apocalíptico en un mundo en el que hay unas criaturas gigantes llamadas titanes. El protagonista pues pierde a la familia cuando atacan al pueblo, se mete en el ejército y en el primer enfrentamiento que se encuentra con el titán que destruyó su pueblo, pues él se convierte en un titán, ¿no? Y entonces la historia va por ahí. Y también tenéis, por ejemplo, Death Note, que Death Note es una historia en la que hay un cuaderno negro en el que pone Death Note, y entonces tú lo que haces es que si tú escribes un nombre y visualizas a la persona, esa persona fallece. Y el protagonista lo que hace pues es decidir acabar con los criminales, ¿no? Con este cuaderno, y aparece un espíritu que es el que ha dejado caer el cuaderno, y entonces está vinculado a este personaje, y bueno, es una serie también muy, muy popular dentro de los últimos años, dentro de lo que es el shonen. Pero cuando digo shonen, cómic para adolescentes, me refiero a adolescentes chicos, que luego lo puede leer cualquiera, pero es que los japoneses dividen entre manga para adolescentes chicos y luego manga, por ejemplo, para adolescentes chicas, que es el llamado shoujo manga. Y shoujo, por ejemplo, tenéis en las bibliotecas públicas municipales Card Captor Sakura, de unas autoras que se hacen llamar Clam. Y Card Captor Sakura es la historia de una niña que por error libera el poder de unas cartas, a las criaturas que están en unas cartas, como de tarot, y bueno, su objetivo es con el guardián de estas cartas pues volver a capturarlas, y entonces pues tiene unos poderes que le da pues un cetro, que estos poderes bueno, este manga shoujo con chica con poderes también tiene su etiqueta, que es Majo Shoujo, que también, por ejemplo, otro de este tipo sería uno de mi época, que era Sailor Moon, que también está en alguna biblioteca pública municipal de Málaga, no recuerdo en cuál, pero y no os va a aparecer en la José María Hinojosa, en Colonia Santa Inés. Y no os va a aparecer en el buscador si lo buscáis por Sailor Moon, pero sí si lo busquéis por Naoko Takeuchi, que es el nombre de la autora, que como lo pongo aquí en el vídeo, pues lo podéis transcribir de ahí. ¿No? Por poneros un ejemplo, pues el shoujo, que es cómic para adolescentes. Luego, chicas en este caso. Luego está el seinen, que ya es para un poco más mayores, para jóvenes pero más mayores, y para adultos. Y dentro del seinen, pues por ejemplo, está Gun Alita Ángel de Combate, del que han hecho películas recientemente de Robert Rodriguez. Que como podéis ver, el nivel de violencia ya aquí sube. Es un cyberpunk, es la historia de, pues hay un cazador de recompensas que además es técnico, que se encuentra en los escombros pues los restos de una robot chica, y entonces pues lo reconstruye, y bueno, pues cuida de ella, y resulta que ese robot chica pues que se llama Alita, pues tiene habilidades de combate muy buenas, y se mete a cazar recompensas con él. Y bueno, pues ya os digo, han hecho películas recientemente, es un cyberpunk, lo mismo que también es un cyberpunk y también es un seinen, Ghost in the Shell de Masamune Shirow, o Akira de Katsuhiro Otomo. Pero bueno, no todo el seinen tiene por qué ser, o no todo el manga tiene por qué ser violento, que es una imagen que está establecida. Por ejemplo, también hay manga costumbrista. Dentro del seinen, por ejemplo, está de Jiro Taniguchi, El almanaque de mi padre. Es una historia en la que el protagonista va al funeral de su padre, con el que no tenía mucha relación y al que no conocía demasiado bien, y se va formando digamos que la historia de su padre, y conociéndolo a partir pues, de lo que le cuentan y de lo que va viendo, ¿no? Jiro Taniguchi es un autor que creo que falleció en el 2017, es un autor muy bueno. Ahí tiene otra obra en la que también reflexiona sobre el paso del tiempo, que es Barrio Lejano. En esta el personaje lo que hace es que una mañana pues se equivoca de tren, y por error pues coge un tren que lo lleva pues a la aldea de su infancia, que no visitaba hace años, y entonces aprovecha para ir a ver la tumba de su madre, que falleció 20 y tantos años antes, y cuando está allí pues se queda dormido, y cuando se despierta pues se encuentra con que tiene 14 años y que está en la época de cuando tenía 14 años, solo que recordando
pues todo lo que ha vivido, ¿no? O sea, siendo hasta adulto, ¿no? Es como que si hiciera un viaje al tiempo y se metiera en el cuerpo suyo de 14 años. Y bueno, reflexiona eso sobre el tema del paso del tiempo y muchas cosas. Es un autor muy interesante, tiene varias obras, para que toméis nota y me tomen nota también los bibliotecarios. Y bueno, también por ejemplo hay seinen de terror, está un autor que está pegando un fuerte Junji Ito, por ejemplo Uzumaki, que es una historia que está un rollo con una maldición con tema de espirales, podéis ver los dibujos, es muy, muy macabro. Y luego también, por ejemplo, una obra que muy popular, incluso ya no solo, incluso también entre adolescentes, pero bueno, sobre todo para los que estéis en torno a los veintitantos años, veintipocos años, porque la protagonista creo que tiene 23 o 24 años, es Solanin de Inio Sano, un autor que es en general muy popular con prácticamente todas sus obras, pero en particular con Solanin, que es la historia de una chica que trabaja de oficinista y bueno, pues necesita un cambio en su vida, está perdida, no sabe qué hacer, no sabe si perseguir sus sueños, vive con su pareja que están cada uno con su carácter, luego también tiene alrededor un montón de personajes porque Iniosa no trabaja muy bien los personajes, también lo que es el tema de los sentimientos lo toca muy bien y además es un tema, pues eso ya os digo, si estás desubicado, tienes veintitantos años y esto que sales del nido y no sabes qué hacer con tu vida y todo eso, pues Solanin puede que sea tu obra. Además, no os creáis que esto no es esto de no, vive tus sueños y es todo optimista, no te cuenta las cosas como un poco como es la vida, ¿no? Además con distintas perspectivas porque utiliza los personajes para darte perspectiva de cómo lo afronta cada uno. De la misma forma que el seinen es para jóvenes y adultos, está el josei, o no sé si será yosei, que es para jóvenes y adultas. Y puestos a deciros una obra, pues por ejemplo está Nana de Ai Yazawa, que es la historia de dos chicas que se llaman Nana, que coinciden en un tren. Una es como muy inocente, muy soñadora y que requiere mucha atención. La otra es como más punk y con más carácter. Y bueno, se da una serie de circunstancias y de coincidencias que hacen pues que decidan compartir piso y vivir sus experiencias. Por poneros otro ejemplo. Manga hay muchísimo. Os voy a dejar un enlace a una página en la que vienen listados pues todo lo que se ha publicado en España, además por distintos años, si las series siguen abiertas en Japón o no, o si están cerradas, muchísima información por si queréis documentaros, que sepáis que hay manga de chicos, de relaciones homosexuales, de chicos con chicos, de chicas con chicas, en el sentido además en el sentido emocional, que no, también en el otro sentido, pero bueno, es como todo. Pero que hay manga de todo tipo y bueno, que es cuestión de que curioseéis un poco o que busquéis orientación porque seguro que vais a encontrar algo, si tenéis curiosidad y os apetece, seguro que vais a encontrar algo de vuestro agrado. Bueno, yo creo que esto es todo por hoy. A partir de, bueno, deciros también que hay mucha película de animación y que también están en las bibliotecas públicas municipales de Málaga. Por ejemplo, en las bibliotecas públicas municipales de Málaga hay películas de animación de Ranma un medio, que es una serie que también tiene manga, que a mí me gusta particularmente, que es muy loca. Y los mangas no están en las bibliotecas, pero sí están las películas de animación y como esas pues hay un montón más, ¿no? Y lo mismo que incluso alguna película de acción real que adaptación de manga. Y el próximo vídeo, que ya será el martes que viene, será sobre el cómic estadounidense. También ahí habría mucho que contar, intentaré condensarlo lo mejor que pueda para daros unas nociones básicas y que cumplan de autores y de obras importantes. Y nada, como siempre os suelo decir, espero que hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene. Un saludo.